Si bien los distintos sectores tienen una realidad muy particular, las dificultades de financiarse también se complejiza respecto de la situación económica de cada uno de los sectores. ¿Cómo ve hoy la realidad, sobre todo en la provincia de Entre Ríos? Bueno, claramente cada sector y particularmente cada empresa tiene su realidad, tiene su carpeta que presenta a los bancos y demás. Si poder establecer una conclusión general es muy difícil. Eh, Claramente, a ver, no es que esta crisis apareció ahora, esto es el resultado de varios años que venimos con ciertas dificultades en la industria. Solo basta el ejemplo de en Entre Ríos, prácticamente la población, los trabajadores del sector privado hace del 2012 que no se incrementa. Es decir, eso te habla a las claras de que el sector no ha crecido, en algunos casos hay empresas que han desaparecido, otras han arrancado muy fuerte, como el tema, por ejemplo, de software. Pero no podemos hacer una regla general, depende de cada caso y cada situación puntual, de cada sector, de cada industria, ¿no? Según las estadísticas nacionales, en 2017 hubo un repunte en términos de PBI, hubo un Sí, crecimiento, obviamente siempre es dispar. sí. En Entre Ríos, ¿en qué situación están algunos sectores? ¿Cuáles han podido repuntar respecto de cierta recesión que se marcó sobre todo en 2016? Bueno, de nuevo es muy dispar. Por ejemplo, el sector arrocero, que exporta la mayoría de lo que produce, se encuentra con la problemática de los problemas de infraestructura para llegar al puerto y de puertos poco competitivos para poder exportar, lo cual encarece su producto final. Y como es un commodity que tiene un precio internacional, el que termina ajustando es el productor. O sea, el precio no se mueve y termina ajustando. Muy probablemente con la variación del tipo de cambio que hemos tenido en estas semanas, muy probablemente esa situación cambie, pero claramente todavía hoy no podemos evaluar cuál fue el impacto final. Tengamos en cuenta que también hubo una devaluación aquí en Argentina, pero también las principales monedas del mundo se han devaluado, no en la magnitud del peso, pero sí en 5, 6, 7%, con lo cual eh, no es toda la devaluación lo que se va a capitalizar. Aunque hay una realidad del sector, por ejemplo, en Entre Ríos se produce el 20% de los remolques, de los acoplados que se producen en el país, principalmente en dos fábricas muy grandes que tenemos en el sur de la provincia y en Concepción del Uruguay. Esas industrias han tenido que financiar a los pequeños empresas de transporte para poder vender sus productos. Es decir, en vez de focalizarse en la producción de remolques y ser más eficientes en eso, han tenido que ponerse a ver cómo es un sistema financiero. Claramente esta situación de ahora le genera un ruido muy fuerte financieramente. Entonces, cada sector tiene su realidad y lo mismo pasa con la industria avícola, en donde se está exportando principalmente sectores de Asia o Medio Oriente y demás, pero claramente hay países que están invirtiendo en producción local en la industria avícola y eso también tiene un impacto en nuestra industria local. Y las inversiones que se hacen en el exterior son inversiones en tecnologías de última generación, con lo cual por ahí nosotros acá, si bien tenemos inversiones muy buenas hechas en los últimos años, pero todavía no tenemos lo último de lo último y termina siendo mucho más competitivo. Entonces, bueno, cada sector tiene su realidad distinta y hay que escuchar a todo el mundo y tenemos que tratar de establecer políticas comunes para que tiendan a mejorar todos, ¿no? ¿Cómo influye la inflación, que todavía ha sido una promesa que no se ha terminado de cumplir por parte del gobierno nacional, que Ujú. ahora tras la devaluación las expectativas respecto de este año son ascendentes respecto del Sí. proceso inflacionario? ¿Cómo influyen las industrias la inflación? Bueno, a ver, los primeros números de los economistas están dando que este año puede ser un año de más cercano al 26% de inflación que otra cosa, y con un crecimiento que si bien arrancamos el primer trimestre con un crecimiento a nivel de PBI, muy probablemente termine siendo cero o muy poquito. El impacto de eso claramente se va a ver reflejado en la industria, porque también hay que entender que hay esta tasa de LEVAC, lo que está haciendo es aspirar pesos del mercado Ujú. y está sacando pesos y en muchos casos también circulante, es menor la cantidad de circulante este año que el año anterior. O sea, claramente va a tener un impacto en el mercado local y bueno, habrá que estar preparado para poder para poder desenvolverse en ese mercado. La inflación sabemos que es totalmente distorsiva, sabemos que no genera competitividad, sabemos que, es más, en muchos casos genera improductividad, porque muchas veces
se ocultan problemas de productividad de una empresa trasladándoselos a precios en un marco a veces de poca competencia, porque también entra en crisis el sistema de competencia, porque claramente el precio no es cuando vos te están cambiando continuamente, evaluar precio es muy difícil, entonces es como que todo el mundo al final termina teniendo espacio y todo eso termina siendo poco productivo. Entonces, sin embargo, hoy no están pudiendo trasladar directamente los costos a ese es el punto a donde precio. quería llegar. Justamente hemos tenido una corrida de costos muy fuerte en estos últimos tiempos. Pensamos que la industria, el gas se paga en dólares desde hace ya mucho tiempo. No la distribución, pero sí el gas en boca de pozo. Y la mayoría de los insumos de la industria ha aumentado porque hay mucho aditivo que es importado, todavía mucha materia prima que es importada. Entonces, y claramente un mercado local que no se está pudiendo trasladar a precio los mayores costos. Entonces, vamos a ver cómo nos movemos, pero claramente se vienen tiempos difíciles. En estos tiempos difíciles, ¿son los trabajadores la variable del ajuste? Hoy planteó la situación de que no se están creando, respecto de los últimos años, puestos de trabajo en la industria a nivel provincial. ¿Qué sucede hoy en día con los trabajadores que están en las empresas? Bueno, claramente no es la variable de ajuste. O sea, cuando uno tiene... Ya hace mucho tiempo que se entendió que el problema no pasa por ahí, no pasa Hoy la conciencia social de la mayoría del empresariado es muy fuerte, principalmente en Entre Ríos, en la pequeña y mediana empresa, en donde muchas veces hay que vivir en el mismo pueblo, hay que vivir en la misma ciudad. Entonces, no es por un interés económico, sino por una cuestión social que se trata de retener hasta lo último y tomar la última decisión. Sí hay una parte que es complicada en términos de que no es tan fácil reemplazar una persona, o sea, despedirla y tomar otro y sigue todo igual. Hoy la mayoría de los procesos se ha complejizado y la mayoría del personal que está trabajando en la industria es personal que está muy capacitado o capacitado en tecnologías industriales o electrónica o neumática, etcétera, con lo cual no es tan fácil deshacerse de recursos humanos en donde uno está invirtiendo dinero, tiempo y capacitación. Entonces, la realidad de hoy es que no vemos despidos todavía de manera, digamos, masiva ni nada de eso, y no creo que ese tipo de cosas ocurran. Hay una conciencia y lo vemos y lo discutimos internamente, o sea, la preservación de las personas dentro de la empresa es una prioridad para todos los industriales. Para finalizar y viendo todo este escenario, estos puntos que hemos tratado, ¿qué perspectivas ven hacia adelante? ¿Se sigue manteniendo cierto optimismo? En todo caso, ¿cuáles serían los puntos que le permitirían ver un futuro que le permita salir de esta situación? Bueno, en general, el industrial, por definición, es optimista. Porque imagínate en un país como Argentina, que estamos pasando continuamente pruebas desde lo económico, financiero, default, corralito, infinidad de cosas. O sea, y el industrial sigue y apuesta, invierte y tiene más una mirada puesta siempre en el mediano y largo plazo. Y eso es lo que en definitiva te termina haciendo que vos superes la crisis. O sea, cuando vos claramente no estás mirando la coyuntura, por supuesto, para tratar de tomar acciones o hacer planes de acción que tiendan a atenuar los impactos de la coyuntura. Pero claramente la visión de mediano y largo plazo está puesta, si no es imposible pensar en un desarrollo industrial sustentable.